Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 19 de mayo. La lección se titula La estabilidad de la ley de Dios. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabamos su santo nombre. Venimos en este nuevo amanecer a agradecer por su tierno cuidado, por este nuevo día que nos concede. Y suplicamos, Señor, que usted dirija, viva en nuestra mente, en nuestro ser, y que podamos brillar para usted. Santo Espíritu, suplico su dirección, sabiduría para poder comprender su palabra y de esa manera también poderla explicar a otros. Diríjame, Señor, en Cristo Jesús. Amén. La estabilidad de la ley de Dios. Esa palabra, estabilidad, ¿qué nos indica? Esa solo la palabra. Seguridad. Algo confiable. Algo bueno. Entonces, pero aquí está hablando de la estabilidad de la ley de Dios. Quiere decir que la ley es algo confiable. Es algo seguro y es bueno. Así es de que de eso es lo que la lección de hoy nos enseñará para que cada uno de nosotros confiemos, estemos seguros y sigamos el consejo que nos da la ley de Dios. Ahora, ¿por qué la ley de Dios? La ley divina, como dice ahí en la lección, la presencia de la ley divina en la relación del pacto. ¿Qué tiene que ver la ley de Dios en el pacto con el ser humano? ¿Qué nos revela o qué nos enseña la ley de Dios? Por eso nos dice que la ley de Dios es una expresión oral o escrita de su voluntad. En los 10 mandamientos, en la ley de Dios, está expresada la voluntad de su creador. Y el creador es Dios, que nos la dio a nosotros. Así es de que vemos ahí que la ley de Dios es una expresión oral o escrita de su voluntad. Debido a que es una transcripción de su carácter, la presencia en el pacto nos asegura la permanencia y la confiabilidad
del Señor. Así es de que la ley de Dios es la transcripción de su carácter. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Dios es amor, dice. Así es de que la base de la ley de Dios es su amor, el cual lo enseña a través de su ley para que nosotros, al obedecerla, también manifestemos ese amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Y de esa manera estamos viviendo, respetando, amando el pacto. La seguridad de que Dios es confiable radica en la verdad que Él es el Dios de la ley. No es el hombre, sino que hay un ser divino que la creó, la escribió, la habló, nos la ha dejado a nosotros que estamos en el tiempo del fin y que confiemos en ella, porque es segura, es buena. Como nos dice ahí en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué pasaba con los hijos de Jacob? ¿Qué pasaba con ese pueblo que Dios apartó para él, que no era el mejor, que era de dura cerviz? ¿Qué había pasado con ellos? Se habían rebelado muchas, pero muchas veces. Se habían rebelado contra Dios, siguiendo los dioses falsos, viviendo no de acuerdo a lo que Dios les había enseñado a través de su palabra, de sus profetas. Pero sin embargo, dice, Dios seguía fiel, porque yo, Jehová, no cambio. Él se mantenía fiel, bendiciéndolos, cuidándolos. También nos dice allí en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él nos ha dado, nos ha dejado su santa ley y dice que es buena, es perfecta. Él la creó, Él nos la ha dejado, y en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. El propósito de la ley en el Antiguo Testamento tenía un propósito. La ley en el Nuevo Testamento tiene el mismo propósito. No es de que en el Antiguo Testamento quería que el hombre fuera salvo por ella y que en el Nuevo Testamento somos salvos por gracia. No, la ley tiene tiene el mismo propósito.
tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Es el mismo propósito, no es de salvar. ¿Cuál es el propósito? Es de que nosotros conozcamos, vivamos en el mismo carácter del creador de la ley. ¿Y cuál es el carácter? Es amor. Y de esa manera nosotros viviremos en armonía con Dios y en armonía con nuestro prójimo. Si la ley de Dios no puede salvar a una persona del pecado, aquí hay una pregunta. ¿Por qué Él la incluyó como parte del pacto? Aquí nos invita a ir al libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Y hay una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Andarán dos juntos. Podemos andar nosotros hoy guardando la ley de Dios. Para ello tenemos que estar de acuerdo con que el creador de Dios, el creador de la ley y el creador nuestro es el mismo. Una relación requiere consenso y armonía. Debido a que Dios no solo es el creador del mundo, sino también su gobernante moral, la ley es esencial para la felicidad de sus seres creados e inteligentes, con el propósito de vivir en armonía con Él. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley en el pacto? Es que vivamos en armonía con nuestro Creador. La ley no nos salva, pero nos enseña a vivir en armonía con nuestro Creador. Naturalmente, dice ahí la lección, por lo tanto, dice, su ley, la expresión de su voluntad, es la constitución de su gobierno. Así como todo país tiene una carta magna, la Constitución, los principios que rigen a la nación, cualquier nación, todas las naciones tienen una Constitución que respetan. Y que si no la respetan, bueno, pues entonces van a haber castigos, van a tener entonces problemas. Así es de que también Dios en su gobierno tiene su constitución. ¿Y cuál es? Su santa ley. Naturalmente, dice, es la norma u obligación tanto del trato como de la relación del pacto. Si somos obedientes a la ley, nos irá bien. Si somos desobedientes a la ley, nos irá mal. Tarde o temprano vamos a tener problemas. Veamos el ejemplo. Vamos a ver un mandamiento. Nosotros tenemos nuestro hogar. Tenemos nuestra esposa o esposo, dependiendo del sexo. Y el Señor nos dice
que debemos ser fieles, tener una esposa. Pero ¿qué sucede? Que conociendo yo que debo de amar y respetar a mi cónyuge, empiezo a desobedecer y empiezo a andar para acá y para allá con otra que no es mi esposa. Eso me traerá consecuencias. Aunque ande a escondidas, me traerá consecuencias, tanto en mi relación con mi cónyuge como con relación con Dios. Pero Dios, el anhelo de Dios es que nos vaya bien en esta vida y con Dios. Vemos aquí que en otras palabras dice, establece el estilo de vida que Dios desea que lleven sus hijos del pacto para su propia felicidad y bienestar. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? Que nosotros como hijos e hijas de Dios, hijos e hijas del pacto, que llevemos un estilo de vida que agrade a Dios, que alabe a Dios, y de esa manera tengamos felicidad y bienestar. Ese es el anhelo de Dios. Por eso Él no obliga. Él solamente nos enseña que si guardo los mandamientos me irá de esta manera, pero si yo no los guardo me irá de esta otra manera, y cada uno recibirá su paga. Así es que cuando Dios le da la ley a Israel, dice allí, esta ley impedía a Israel que sustituyera este estilo de vida por alguna otra filosofía. El anhelo de Dios era ese, de que vivieran felices. Pero el pueblo no quiso. Y hoy en día muchos de nosotros estamos en la misma situación. Sabemos, pero no obedecemos. Y por eso nos va mal. En nuestro hogar, en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque sabiendo los mandamientos, no los respetamos. Así es de que el propósito de la relación del pacto, ahí está en la lección, el propósito de la relación del pacto era y es guiar al creyente mediante la gracia transformadora de Dios a estar en armonía con su voluntad y su carácter. Allí está todo lo que nosotros necesitamos. Dice entonces, el propósito de la relación del pacto, el propósito de la santa ley es guiar al creyente, no al no creyente, al creyente, porque el que no es creyente, él es rebelde y va a hacer las cosas de la carne, pero el que es creyente, él, mediante la gracia transformadora de Dios, el propósito es que esté en armonía con la voluntad de Dios y con su carácter. Así es de que, hermanos, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos manifestar su carácter. El principio es
guardar sus mandamientos. El Señor Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que guardando sus mandamientos vamos a reflejar el amor hacia nuestro Salvador Cristo Jesús. Mire lo que nos enseña el consejo del Espíritu de profecía. Jehová grabó sus 10 mandamientos en tablas de piedra, a fin de que todos los habitantes de la tierra pudiesen comprender su carácter eterno e inmutable. Los maestros que desean progresar en saber y eficiencia necesitan echar mano de aquellas maravillosas revelaciones de Dios, pero únicamente en la medida en que pongan el corazón y la mente en armonía con Dios, podrán comprender los requerimientos divinos. Nadie necesita preocuparse por las cosas que el Señor no nos ha revelado. En estos tiempos abunda la especulación, pero Dios declara: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Eso está en Deuteronomio 29:29. La voz que habló a Israel desde el Sinaí habla en estos tiempos a hombres y mujeres diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está en Éxodo 23. La ley de Dios fue escrita por su propio dedo en tablas de piedra, lo cual demuestra que nunca podría ser cambiada o abrogada. Ha de estar en vigencia durante las edades eternas, tan inmutable como los principios de su gobierno. Los hombres han opuesto su voluntad a la voluntad de Dios, pero esto no puede acallar sus palabras de sabiduría y sus órdenes, aun cuando opongan sus teorías especulativas a las enseñanzas de la revelación y exalten la sabiduría humana por encima de un claro "así dice Jehová". Eso está en Consejos para los Maestros, página 235. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o un tilde de ella para ponerla a nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó. En Cristo, por la redención del hombre, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, como dice 2 Corintios 5:19. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así, tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso está en El Deseo de todas las gentes, página 710. Miremos hoy al mundo en abierta rebelión contra Dios. Muchos no vacilan en burlarse de la palabra de Dios. Los que creen esa palabra tal como se expresa son ridiculizados. Existe un desprecio cada vez mayor por la ley y el orden, y se debe directamente a una violación de las claras órdenes de Dios. La violencia y los crímenes son resultado del hecho de que la humanidad
se ha desviado de la senda de la obediencia. Miremos la desgracia y la miseria de las multitudes que adoran ante los ídolos y buscan en vano felicidad y paz. Eso está en Profetas y Reyes, página 137. Mira en tu lección, ahí en la última parte, me dice la lección a mí y a usted su lección. Observa a tu alrededor. ¿No puedes ver los efectos devastadores de la anarquía? Incluso en tu propia vida. ¿No puedes ver algún daño causado por violar la ley de Dios? Esta realidad, ¿cómo te ayuda a afirmar la bondad de la ley de Dios? ¿Y por qué la ley debería ser una parte esencial de nuestra relación con Él? Sin ley, ¿a dónde iríamos? Si la ley de Dios es segura, es confiable, es buena, ¿qué debemos hacer? Seguir sus consejos, obedecerla, y de esa manera se estará reflejando, se estará creando en nuestra vida el carácter de Cristo. ¿Te gustaría? Pues bien, continuemos o iniciemos poniendo en práctica la obediencia a la ley de Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.